Molt bé, continuem. Ens queden un parell de xerrades abans del torn de preguntes. Aneu pensant en les preguntes que feu i anem ja directes amb la Maria Coronada García Hidalgo, que ens parlarà dels nostres coinquilins invisibles des de també l'IRB de Lleida, repetint a Inspiracy. Moltes gràcies. A ver, sí. ¿Habla ahora? Hola, sí, vale. Hola, yo soy María y soy investigadora en el IRB Lleida, como ha dicho Simón, y quería empezar en mi charla haciéndoos una pregunta a vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué veis en común en todas estas fotos? ¿Qué diríais? ¿Qué hay en todas las fotos, según vosotros? Pues en todas las fotos, como habéis dicho algunos, hay personas o seres humanos. ¿Y qué son los seres humanos? Bueno, tradicionalmente se ha dicho que los seres humanos o el Homo sapiens es una especie de primates, único miembro vivo de la familia de los homínidos, que se caracteriza porque apareció en África hace al menos 300.000 años, que con respecto al resto de homínidos tiene una cabeza grande y redonda y un pequeño rostro y una postura erguida, y su cerebro oscila en un tamaño de entre 1.300 y 1.500 centímetros cúbicos. Tiene una dieta omnívora y su comportamiento, que es lo que más caracteriza al Homo sapiens, es que es un animal social con capacidades mentales que le permiten desarrollar estructuras lingüísticas complejas, aprender, inventar tecnologías avanzadas, escritura y música, etcétera, ¿no? Sin embargo, los nuevos conocimientos en microbiología han llevado a cambiar el paradigma en lo que es la definición de un organismo complejo, un organismo pluricelular en general y del ser humano en particular. Así se ha pasado a definir al ser humano como holobiontes, que son ecosistemas vivos y en continuo desarrollo, formados por células derivadas del cigoto, que es la célula que se forma a partir del espermatozoide y el óvulo, y sus numerosos microorganismos asociados. Y aquí podemos ver los microorganismos que suelen aparecer, que son las protistas, los virus, las arqueas, las bacterias y los hongos. ¿Qué es el microbioma? El microbioma es el conjunto de microorganismos y sus genes que viven en un entorno específico. En el caso del microbioma humano, pues es este conjunto que vive en el cuerpo humano. Hay estructuras en nuestro cuerpo que tienen propiedades físico-químicas que hacen que estos microorganismos se desarrollen especialmente, destacando la piel, la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y el tracto urogenital. Estos microorganismos son muy importantes porque cuando están en equilibrio son importantes tanto para el metabolismo como para la inmunidad como para la reproducción. Un caso muy especial es el del viroma humano, que es el conjunto de virus latentes que podemos encontrar en nuestro organismo, centrándonos especialmente en virus como el VIH, el virus del papiloma humano, que probablemente os suena, y los herpesvirus. ¿Qué son los virus? Supongo que los habría estudiado, pero los virus son organismos acelulares. Es decir, son organismos que contienen su propio material genético, pero no tienen una estructura celular que les permita reproducirse. Entonces, para reproducirse necesitan invadir una célula y utilizar sus estructuras para tanto duplicar este material genético como para producir sus estructuras. Y estos virus en concreto, los virus latentes, son virus que están en estado dormante, que aunque se han introducido en la célula no están produciendo sus estructuras y no están produciendo nuevos virus. ¿Qué ocurre? Cuando hay un cambio en el estado de salud, una bajada de defensa o cambian las condiciones ambientales, se produce una desregulación de este microbioma o viroma. Y puede dar lugar a numerosas enfermedades. Las que conocemos más habitualmente, pues estaríamos hablando de caries o gastroenteritis. Todos hemos escuchado que se te ha alterado la flora y se te ha producido una gastroenteritis. Sin embargo, pueden desencadenar enfermedades mucho más complejas como problemas en la fertilidad, acné,
asma e incluso cáncer, en muchos casos de distintos tipos. Cáncer colorectal, cáncer de cuello de útero, leucemias, etc. ¿Cómo se trata esta disbiosis y sus consecuencias? Pues normalmente lo que se hace es que se utilizan estrategias preventivas, es decir, una buena alimentación y un estilo de vida sana. Y una vez que ya se te ha producido la desregulación, lo que se hace es, o bien cuando estamos faltos de estos microorganismos, utilizamos probióticos, que es introducirte de manera exógena directamente estos microorganismos, o cuando estos microorganismos han crecido demasiado en nuestro cuerpo y nos están provocando daño, utilizamos antibióticos. Sin embargo, cuando nos provocan enfermedades más complejas, como puede ser el cáncer, ya no tenemos un tratamiento más claro y esta disbiosis se puede asociar a consecuencias fatales y a un aumento de la mortalidad, especialmente en poblaciones susceptibles en las que las defensas no están tan desarrolladas. ¿Qué solución propusimos desde mi grupo de investigación? Desde mi grupo de investigación, que es el CMP, o Clinical and Molecular Phenotyping, nosotros nos centramos en la detección de la reactivación viral o en la detección de los virus latentes. Como he explicado antes, normalmente estos virus están en un estado, los virus que tenemos en nuestro cuerpo, en situación normal, están en un estado de latencia. Es decir, se están impidiendo que se produzcan sus estructuras celulares y que se replique su material genético. Y además se le está diciendo al huésped que no debe de reconocer a estos virus. Sin embargo, cuando se produce una señal de estrés por cambios ambientales, por bajada de defensa, porque tenemos una enfermedad que nos produce una bajada de defensa, se produce la reactivación viral y se empiezan a producir las estructuras de este virus y el virus rompe la célula y provoca un daño real en el organismo, teniendo efectos clínicos especialmente en poblaciones de riesgo, como lo que hemos dicho antes, cáncer o incluso en poblaciones de mucho riesgo, la muerte. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Nosotros proponemos detectar la reactivación viral en este punto, de manera que podemos intervenir cuando las consecuencias fatales no se han producido. ¿Y qué es lo que proponemos? Pues detectar o caracterizar estas pequeñas moléculas que, como vemos, están implicadas en ambos procesos y que son los microARN. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos basamos en el conocimiento que tenemos de biología molecular actualmente y que probablemente ya habéis empezado a estudiar, supongo, en bachillerato, que es principalmente el dogma central de la biología molecular. Y es que el ADN, que es el que contiene la información genética, copia su información a ARN mensajero en un proceso llamado transcripción y posteriormente este ARN mensajero es el que es utilizado para sintetizar las proteínas por parte de los ribosomas en un proceso llamado traducción. Este dogma central fue enunciado en 1970, pero desde entonces hemos averiguado muchas más cosas. Y una de las cosas que hemos averiguado es que hay también un proceso de retrotranscripción por el que el ARN puede pasar a ADN y es utilizado por algunos virus como el VIH, y que también hay un proceso en el que se regula tanto la transcripción como la traducción, que es la epigenética. Y es precisamente aquí, en la regulación de la traducción, cuando participan los microARN. Entonces nosotros, para detectar estos microARN del virus, utilizamos estos procesos naturales que tiene la célula, que han permitido el desarrollo de una técnica que es la RT-qPCR, que probablemente a todos os suena para la detección del COVID, y básicamente consiste en que nosotros añadimos el ARN del virus, los microARN, los pasamos a ADN y este ADN lo copiamos muchísimas veces de manera que al final es detectable y podemos decir que en ese organismo se está produciendo la reactivación del virus y que por tanto hay que tener especial vigilancia con ese paciente y que hay que darle un tratamiento extra. Y como han comentado algunos de mis otros compañeros, todo este proceso científico es gracias a todo un grupo que trabaja en común. Así que muchas gracias a todos mis compañeros del CMP y muchas gracias a vosotros por haberme escuchado.